Muy buenas tardes a todos, jóvenes. El día de hoy estamos aquí en la Casa de Blanca en la semana 11. 12. Siempre estoy una atrás. Blanca, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy bien, bueno, muy buenas tardes a todos, gracias. Muy bien. Marcela, Sergio, ¿Qué tal? ¿Cómo están? encantados de estar por acá. Esta semana es importante porque vamos a ver ya la casa lista para el colado, ¿verdad? Correcto. ¿Colamos esta semana? El día de mañana, martes de esta semana, colamos. Que lo que vamos a colar es una capa de compresión en las cualilosas solamente, porque tenemos losas ya existentes de concreto, las cuales se van a nivelar, que también esa nivelación va a ir sobre el colado de la capa de compresión que vamos a hacer el día de mañana. Ahorita lo explicamos ahí en losa para que quede más claro, pero ese es el avance que vamos a tener. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar apoyando el proyecto de Casa de Blanca. Gracias a YouTube, gracias a todos los patrocinadores, principalmente a Fester, que apoya todos los proyectos de Cota Paredes Arquitectos. Así que siempre denle amor a las redes sociales de Fester y estos videos seguirán apareciéndoles. La obra limpia, ¿verdad? Aquí tenemos el escombro separado, ya la banqueta quedó libre, entonces bien ahí. Fíjense cómo cambió ahorita que estamos aquí adentro. Cambió mucho la luz, ¿verdad? Ahorita estamos viendo el fondo cerrado. Ya no está entrando la luz del patio. A ver, vamos a sumarnos un poquito. ¿Qué digo? Ahorita está muy mentiroso todo, ¿verdad? Porque tenemos este muro que nos sigue obstruyendo. Tenemos este muro de acá, igual, que nos está obstruyendo todo el panel Covintec. Y todavía no hemos hecho el otro cambio, ¿verdad? En esta parte, el cuarto de lavado aquí va a tener una ventana. Entonces, esa ventana todavía no está. Oye, que por cierto, Sergio, esa ventana no la debimos haber abierto de una vez. Podríamos, sí, ahorita lo que vamos a hacer el día de hoy, digo, en lo que nos trae la gente para el colado, es hacer las conexiones al registro de instalaciones de cuarto de lavado, que ahí hay algo por definir. En plano nos marca el céspol en esta esquina para el cuarto de lavado, ¿sí? Entonces, creo yo que a la hora de poner los muebles de servicio, que es lavadora, secadora y lavadero, puede que quede difícil el acceso a ese céspol para limpiarlo, lo que sea, si se llega a tapar. Entonces, creo que deberíamos de platicar sobre reubicarlo. Ponerlo en la otra esquina. Pues podría ser en esta esquina, o ¿qué opinas tú, Blanca? También, ¿cómo se te haría más funcional sobre todo? Tenemos de este lado los servicios, ¿sí? Lavadora, secadora, lavadero. Y todo lo tenemos como pasillo, digamos, de transición, donde sería más fácil limpiar un céspol en todo caso. Entonces, el arquitecto Aram dice en esta esquina el céspol, ¿no? ¿Cómo ves tú? Se me hace bien, o incluso está también para el material, que quede más cerca del... Bueno, no sé para dónde se vaya, si para aguas... El de aquí se va a aguas negras. Correcto. Sí, con un check para olores, pero sí se conecta a aguas negras. Igual, no sé, también quedaría un poquito más cerca de esa esquina o en el centro. O en el centro también, más accesible. Sí, en el centro también puede ser. En estéticamente hablando, le voy a la esquina. Ajá. Funcional, pues creo que en el centro es lo más funcional para todas las actividades que hay que realizar en este espacio. Entonces, ¿cómo ven? Pero ¿por qué debajo del lavadero no? Debajo del lavadero, porque al final debajo del lavadero siempre uno termina poniendo los detergentes, termina poniendo cosas para almacenar. No forzosamente, pero anticipándonos al uso diario del espacio. Sí. Entonces, puede que sea estorboso ahí, pues por las cosas que se van a poner, ya no se van a poder poner para empezar. Entonces, es un espacio muerto tal vez. Ajá. Entonces, por esa razón, creo que no está tan funcional en esa esquina. Y de todos modos, para limpiarlo lo que sea, es más difícil el acceso a tener directamente el acceso, ¿no? O a tener que agacharte del lavadero. O quizá también estorbe el tubo del bajante para la hora de la limpieza. No sé en espacio cómo quedaría. No estorba pasando eso. el muro. No, del bajante del lavadero. Ya ves que hay un tubo que se va hasta abajo. Ajá. A un ladito quedaría, no sé. No, ese se va a conectar al final a donde quede el céspol ubicado. Ahí lo mandamos para que se conecten, se intercepten y se vayan ya por toda la línea. Pienso que al centro o en la esquina, cualquiera de los dos está bien. Ahora sí que donde tú prefieres. ¿Te parece bien el centro? Sí, muy bien. Ok, va que va. Listo. El punto de lo que hablábamos era esa ventana, Sergio. La ventana esa, ¿cuándo la vamos a abrir?
Hoy mismo la podemos abrir, digo, ya tenemos la dala colada nuevamente, Ajá, se modificó el nivel solamente de esa dala. ok. Entonces, hoy podemos abrir eso. Ya nos mandaron todos las bajantes sanitarias que necesitábamos. Las bajantes sanitarias me parece que ya hizo falta algo, me parece de planta alta, ¿verdad? Los pluviales. ¿Por dónde íbamos a bajar? Ya, ¿sí les mandaste el dato que bajamos por el muro de enfrente? Si no, ahorita se los marco en el plano. Ok. Pero ya lo definimos. Ese es un pendiente para que nos lo manden ahorita porque no hemos mandado el plano. Ese era lo que nos faltaba para enviarles el plano actualizado. La ventana que vamos a tener aquí para el patio me pide el arranque al 1.17 y que mida 40. Haz de cuenta, le va a tumbar estas 2 hiladas. Exactamente. Aquí por abajo es aquí. Ajá. Te vienes a nivel. A nivel. Y aquí le vas a subir los 40, Exactamente. ¿verdad? ¿Los 40 o...? Sí, o sea, de arriba también la dejamos pareja, ¿verdad? O de Sí, arriba. no, tiene que estar pareja, no debe de estar inclinada. Ok. Entonces, mi pecas. Pero va toda corrida hasta acá. Sí, va toda. Bueno, No, el plano marca porque trae la 1.17. escalera. Porque trae la escalera. Exactamente. Entonces, ahí te va mi pecas. La medida la vamos a sacar por el otro lado para estar bien seguros. Que es el mismo paño. El mismo paño este. Haz de cuenta. Sí, nomás quítale 70, quítale 74, 2 de aplanado. Bueno, no, nomás quítale 72. Es que tampoco nos podemos ir a la orilla porque tenemos castillo. Tienes que darle lo que te viene a la escalera. Ajá. Y ya de la escalera lo que te quede de ventana. Exactamente. O la abrimos ya que forjamos la escalera. Mejor. No, de una vez, de todas maneras se puede ¿Cuánto es? rebajar un poquito. 1.17. Son 70 de la escalera. Nomás mídele 70 allá para acá y ya abre eso. 72. A ver, márcale mi peca 72, de favor. Márcale los 70, te ha dado lo que te quede de aquí, que quede para allá. Qué bueno, sí, serían 74 contemplando eso. Va a quedar de 1 metro la ventana si la dejamos hasta las escaleras. Porque no podemos. Son los 17 que nos faltan de este castillo. Tenemos un castillo ahí. Sí. Ok. Entonces va a quedar de 1 metro la ventana. De 1 metro por 40. Sí. Ahí Pues ponte sí. ese cambio, mi amor. Es a partir del castillo, 1 por 40. Y arrancamos en el punto más bajo de la dala, que es esta esquina. Ujú. Sí, entonces vamos a tener que tumbar 3 hiladas, mi pecas. Yo te decía 2 porque pensaba que nos íbamos a subir allá. ¿Dónde te dan los 40? Ahí te va. Es más arriba, más arriba. Da la mitad de la tercera hilada. Aquí. No, Pues pero lo que pueden hacer es quitar 3 hiladas y con el enjarre emparejan. Sí. Y ya. 3 Nada. 3 Tres hiladas, hiladas. que acá son 4. Pero en este los detenemos. Con 3 hiladas, ¿cuánto mide? El 45 es a la mitad, mira. Queda de 50. 45, digo, contemplando los enjarres. 50 nos da a la tercera hilada. Sí, está bien, sí. Tienen que ser las 3 completas porque si no, no va a ser luz suficiente. Sí, incluso nos podemos bajar también de arriba poquito, ahí para emparejar. Ayer, al final, ¿cuánto tenemos, pecas? ¿De dónde? Hasta acá. Aquí. Ujú. Como 70. 6.5, en el punto más alto. 6.5. Está bien. Ok. Digo, ya, o sea, la ventana va a medir del punto más bajo. Todo lo demás se va a enchapar. Sí. Aquí te va a tener que meter una varilla para detener esto. Para detener. No, ese lo vas a quitar, el Pecas. bloque de cerramiento lo vas a tumbar. Pero te das que de cuenta que te Para que pegue lo que vas a haz de poner, cuenta dices que tú. te va a quedar al nivel aquí. Te viene dando aquí el nivel más o menos aquí. Ajá. Y pues tengo que meter unas varillas para detener esto. Para que se agarre, porque va a quedar como que Ah, dice sí, para volando. agarrar ese enchape. Ujú. Para darle el chape. Sí. Unas varillas, unos. La clavos, otra alambre. es dejarlo de sifón y dejar ese vidrio inclinado con sifón, Así Y es el- como va la dala. como va la dala. Esa es la otra, más fácil, pero Pero se va a ver muy, estéticamente hablando, se va a no. ver muy extraña, ¿va? No, Así no, extraño, no. sí se va a ver mal planeado, pues. Sí, no. Sí, hasta le puedes hacer un coladito nomás en esa nivelación, pues. Un cerramiento hacemos ahí. Sí, No se cae porque ya está sostenida sobre la dala. ok, Más unas varillas para que se sostenga. para que se Sí, pero sostenga. la mandamos recta horizontal, Sí, porque recto. sí está raro. Ok. Va.
¿Cuánto de alto? ¿No? 40, seguimos en 40 y son... Ya terminada. Y bueno, o quieres que la ampliemos con las 3 hiladas que sí la seguimos dejando en 40, ¿verdad? Sí, o sea, tú le vas a rebajar hasta la Puede tercera quedarle hilada. 45 si quisieras, ¿eh? O sea, le vas a quitar hasta esta. Sí. ¿No? La ventana te va a llegar hasta acá. Sí, y ya con enjarres te la puedo dejar de 45. Sí, porque ya la ventana hasta acá creo que ya es un ventanón. Sí, ¿verdad? No, está bien aquí. Ok, Ajá. va. Entonces, seguimos en 40 de altura. Sí, 40 ya terminada. Sí, terminada, mi Pecas, por favor. Ok, y bueno, ya quedamos que toda la losa nueva Covintec que tenemos en esta parte está descargando sus aguas al bajante que tenemos aquí, ¿verdad? Correctamente, sí. Ok, Sí. entonces, Y también la diferencia que podemos observar es que la cualilosa no la necesitas cimbrar. Sí la necesitas apuntalar, amadrinar, pero no cimbrar como lo hicimos anteriormente, que lo hicimos por protección, seguridad, siendo la primera vez que utilizamos el material, pero aquí ya solamente la amadrinamos, ¿no? Que es lo mínimo que nos piden por requisito para soportar el colado que se va a aventar. ¿Sí? o sea, Entonces, está interesante, ¿verdad? Te deja pasar la luz. Sí, así se ve la cualilosa por abajo. Pusimos el metal grueso abajo, ¿verdad? Sí, sí. Ok. La cualilosa tiene una superficie con el metal con mayor espesor que la otra cara. Entonces, siempre la de mayor espesor va hacia abajo, ¿sí? Muy bien. Y este bajante sí está conectado directamente a la red pluvial, ¿verdad? Sí. Este sí. Este sí quedó conectado directamente. Ujú. Y esa instalación sale directamente a la banqueta a desaguar. Ok, Solamente agua pluvial. solo voy a probar ahí. Que va muy superficial, ¿verdad? Por lo que sabemos. Sí, va muy superficial, abajito del colado de la losa de cimentación. Aquí el drenaje. Ah, ya definimos eso, mi Pecas. El césped lo vamos a dejar centrado a toda la Los habitación. muebles. ¿Mande? ¿Cuánto mide el mueble? Tiene como 70, pero independientemente de los muebles, tú sácate el centro. O bueno, ¿por qué preguntas lo de los muebles? Para empezar, tal vez yo ahí. Haz de cuenta que el césped de esto te mide 2 metros, el césped te quedaría aquí. Más o Ujú. menos, ¿verdad? Sí. Y si la lavadora es como casi como Tú dices 90, para que nos quede el centro del pasillo. si la lavadora te mide 90 o no sé yo, pues casi te va a llegar al rango del césped. Sí, pero va a quedar por fuera. Tú dices centrarlo en el pasillo. Pues no es mala idea, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora el espacio que queda. Exactamente. Te la compro, mi Pecas. ¿Cuánto tenemos de lado a lado? 2 metros. ¿2? Entonces, digo, ya con todo y lo que la recorres, ¿qué le tomamos a la lavadora? ¿80? Pues yo diría que mejor lo mandáramos a la esquina. Se va a ver un poquito raro ahí. Pues Va a mejor, brincar más ahí, ¿verdad? pues sí, mejor mandémoslo a la esquina y que quede limpio. Entonces, en esta esquina, mi Pecas, te separas. ¿Sí te da la pendiente? Sí, Acá sí. pues se cuenta de aquí de, más o menos este es el piso terminado de allá de adentro. Sí, Ujú. Aquí donde está la dala. sí, más o menos. Más o menos este es el piso terminado y de aquí para allá tengo 80. Al día registro pues 80 De profundidad. de profundidad. Sí, sí nos conectamos. ¿Nos da? Ok. Entonces, Ese sí es drenaje, entonces tenemos que dejarle una buena trampa una trampa de olores. olores y un check, ahora sí que para prevenir por todos lados, ¿no? Pero que de Oh. todas maneras ese hay que ponerle céspol. Si le ponemos un céspol bueno, Ajá, no le va a pasar olores. ok. De regadera, pues. Ok, ya de aquí tengo que mandarme para allá también, Para el patio, para el patio. para el arenero del patio. para el cielo del patio. Que también nos Entonces sí vamos. tienes que ponerle un buen check antes de esos dos, ¿va? Sí, Y es que te cuenta este vas a salir aquí y de aquí tienes que venderlo para acá y para allá. exactamente. Entonces, Hasta la lavadera y este en la esquina, mi Pecas, ¿y qué lo separo? ¿10 o 20? ¿Qué te gusta? 20. 20 de cada lado, mi Pecas, de aquí le das 20, 20, y aquí va nuestro césped. Y ya te vas hacia el registro, y aquí, como dices, ya te agarras hacia el patio. ¿Por dónde va la red pluvial, Pecas? Porque te veo muy descacerado y creo que pudiéramos ponerte a romper ahí para mandarte la red pluvial. Entonces aquí no tendrías que romper nada. Bueno, si quisiéramos descubrir la red pluvial. Bueno, un poquito nomás. Pues sí, pues, pero es poquito. Ya estás más abajo. Ya nomás es este tramo. Aquí sale directo porque tiene que salir al otro bajante que está allá a la esquina. ¿Ok? Sí, va. Y aquí sale recto al otro bajante que está allá en la esquina. Entonces tendrías que romper, ¿por dónde? ¿Por aquí? ¿O por el baño? Sí, eso no hay bronca, no lo traemos. O si no se trata de romper toda la nota,
Nomás de romperlo de aquí a la puerta. Y pues ya ahí, Y De, metemos. de aquí a la puerta, dices tú. de aquí a la puerta, pero también hay que ver si libra Ah, pero ahí más bien ya nos vamos hasta afuera, yo creo, ¿no, mi Pecas? esto. Nomás hay que ver si te libra también El nivel. para el nivel para allá. Para Exactamente. que salga al borde del machuelo. Del machuelo, porque si no te va a hacer ir más abajo. Si sale aquí, por eso yo pienso que por eso lo dejaron así. Porque Para si- la corriente para que Ujú. saliera Saliera la ahí el corriente puro. hacia el machuelo. Hijos. ¿Y por qué quisieras cambiarlo de que pueda yo estar en mi tapado mente- o ¿Cuánto- nada más para...? No, yo por el tema de los olores, que no, ¿Cuánto que tenía? nunca vaya a haber Ok. problemas. Digo, porque me ¿Cuánto acaba... es el nivel de allá? ¿No te acuerdas cuánto tenía ahí la boca del drenaje? Aquí. Si eran 30 o cuál, no, se me hace que eran 30 o 20 y tantos. Eran veintitantos, Era Pecas. 20 y tantos, ¿verdad? Haz de cuenta que de aquí a allá tenemos 20 centímetros de corriente. Sí, no nos Sí, va a es dar. Entonces unos remonte. 50, lo que tenemos allá a ras de machuelo. Y aquí lo tienes a 20, son como 20 lo que tienes de corriente. Bueno, pues hagamos un buen céspol ahí. ¿En dónde? Y una buena trampa de olores. Ah, Es que si no ok. por la pendiente, pues tendríamos que meter hasta una bomba. Sí, no, o sea, no da. Ujú. No Bueno, da. ese era mi pendiente. Las trampas que he puesto, Ujú. haz de cuenta que esta es tu caja drenera y le das vuelta al codo hacia abajo. Ujú. Para que más o menos el agua te llegue a un nivel que no alcanza a salir, para que quede tapado y no salga el mal olor. Exactamente. Sí, eso es lo que tenemos que hacer. Ok. Entonces, ahora subir. ¿Dónde subimos, Peques? Si andan en el 4K, jóvenes, porque el Peca se ve en 4K, 60 FPS. Por eso, Blanca, yo te decía, tengamos un buen mueble aquí en el pasillo donde vas a poder guardar 300,000 cosas, pero no me hiciste caso. Tú querías doble altura inmensa. Menos es más. Pues mira, yo creo que podemos hacerlo en la vida todos con 4 pares de pantalones, 4 camisas, ¿va? 4 boxers y órale. Yo digo que no hay bronca. Sí, por favor, comenten, jóvenes, en el canal cuánta ropa tienes. Así, y estaría interesante ver, así que la gente empieza a comentar. Yo tengo 30 pantalones, o sea, porque vas a ver que si la gente es sincera, tiene demasiada ropa. Yo tengo 45 pantalones, 100 vestidos. ¿Qué dices tú? ¿Y te los pones? No. Exactamente, pero si son honestos, o sea, si yo soy honesto, yo tengo 25 pantalones de mezclilla que me pongo 2, ¿sabes? O sea, ay, ya se le ve la pendiente, ¿verdad? A la losa. Esta es la losa cualilosa. Ya mucho más ligera, ¿verdad? Que la que tenemos acá. Más ligera, pues es la misma cualilosa. Menos cargada, pues. Ah, Se ven menos elementos estructurales. pues más que nada en los anclajes para los muros, todo lo demás está igual, ¿eh? Ok. Y la cimbra, esa no la evitamos. Esa ya no la Quise, pusimos vino acá. el proveedor y le quise calar a ver si era cierto de que aguantaba. Dije, no, pues deja, no le meto cimbra, A ver si muy. a ver si aguanta. No, pero sí. A Pero lo que, pues a lo sí. que nos comentan, aguantan claros de 6 metros, ¿no? Pues ya la tenemos. Entonces, ahora sí, ya todo listo. Ya tenemos bastantes instalaciones Ya hidrosanitarias. está listo para Sí, ya les colarse. vamos el colado que vamos a realizar el día de mañana Mira. es solamente de traves y cualilosa. Por ejemplo, donde estás parado tú, Abraham, que es una losa de concreto ya existente, esa no la vamos a colar el día de mañana. Vamos a colar toda la unificación que va a llevar esa losa existente, Ujú. que es las traves que la rodea, estas 2 cualilosas que es área de servicio, área de cocina, en planta baja obviamente, el pasillo hasta finalizar, hasta llegar al ingreso. Entonces, aquí vamos a tener el espacio del que estábamos platicando, el baño y el vestidor. Si se fijan, aquí tenemos anclas de varilla, a las cuales nos vamos a anclar nuestros paneles de Covintec, ¿sí? Este es nuestro anclaje para colocar nuestros paneles de Covintec y empezar a colocar los recubrimientos, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a rellenar todas estas traves de concreto que tiene una altura de 25 centímetros, ¿sí? Es lo que va a agarrar de concreto todas estas traves de altura. Y sobre estas cualilosas que tenemos,
solamente va a agarrar 5 centímetros de espesor esa capa de compresión de concreto, ¿sí? Entonces, todas las traves nos van a quedar más altas que nuestro colado de losa, ¿sí? Entonces, posteriormente a colar esa capa de compresión, la cual va con malla electrosoldada, importante, ya que colamos, ya que secó, ya que fraguó el concreto, ahora sí vamos a comenzar a reanivelar, o más bien a nivelar toda la planta alta para lograr un mismo nivel. Para ya no meterle peso de más, vamos a rellenar todo esto con casetón de poliestireno, pero tenemos diferentes alturas, eso es lo que quiero explicarles. Aquí donde estoy parado ahorita, vamos a llamarle nuestra trave central, la que divide nuestra casa de la parte posterior a la parte frontal. Y nuestra casa tiene pendientes hacia los dos lados, ya que aquí anteriormente era la azotea. Entonces, de esta trave hacia atrás, va bajando el nivel de la losa. Y de esta trave hacia adelante, que es el frente de la casa, también va bajando el nivel de nuestra losa, ¿sí? Esto porque era azotea y necesitaba sacar las aguas pluviales, o sea, las aguas de lluvia. Entonces, ya que colamos nuestra capa de compresión, vamos a quedar más o menos al nivel de la losa ya existente, ¿sí? Entonces, ahora sí, comenzamos a colocar casetones de poliestireno, que son cubos de hielo seco, si no están tan familiarizados, los cuales llevan una separación de 10 centímetros entre cada uno, los cuales se van a rellenar con jalcreto, que es una función como de nervaduras, pero sin varilla, ¿sí? Solamente para darle la unificación a todo ese casetón que vamos a colocar. Y una vez que tengamos ese casetón puesto y colocado, vamos a tener un mismo nivel en toda la planta alta, ahora sí. Y para terminar este proceso de losa de entrepiso, vamos a aventar otro colado de una segunda capa de compresión igualita, de 5 centímetros, con malla electrosoldada. Y ahí termina ahora sí nuestra losa de entrepiso. Ya sobre eso lo único que va a ir es nuestro recubrimiento de porcelanato, que ya serán los procedimientos de acabados. Todavía no entramos en esa etapa, pero ese es el proceso que vamos a aplicar aquí para realizar el colado de esta losa de entrepiso en esta remodelación.